El presidente Sebastián Piñera firmó este lunes el proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar entre 700 a 1.000 millones de dólares para financiar reformas a la educación. La iniciativa contempla un aumento de los impuestos para las empresas y baja en los tributos a las personas. Por su parte, la concertación calificó la propuesta de insuficiente. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero es a las críticas que hace la oposición, que lo considera, por ejemplo, también un ajuste tributario menor. Usted ha dicho que si no cambia esto en la medular, sí genera modificaciones claves para beneficiar al país. Efectivamente, Paulina, esta es una modificación tributaria o reforma tributaria, como se le quiera llamar, que recauda, como usted dijo, entre 700 y 1.000 millones de dólares que van íntegramente a educación en todos sus niveles, prebásica, básica, media y educación superior, y que se financian básicamente por dos vías. En primer lugar, por un aumento en el impuesto permanente a las empresas, a las utilidades de las empresas, que sube de 17 a un 20%, y por el cierre de muchas lagunas tributarias que permiten hoy día a algunos contribuyentes pagar menos impuestos, y nosotros vamos a cerrar esas lagunas. Y eso permite, como usted bien decía, financiar educación en primer lugar y además bajar una serie de impuestos a las personas y a las pymes. Sí, las voces que hablan de que esta cantidad, estos 1.000 millones de dólares, son totalmente insuficientes para la reforma en la educación. Bueno, yo creo que la concertación tuvo 20 años para hacer una reforma tributaria importante. Solo hicieron una con el presidente Elwin, después prácticamente nada. Y ahora está la alianza gobernando por mandato popular y entonces la alianza hace la reforma que estima conveniente. Nosotros estimamos conveniente hacer una reforma que tenga una recaudación, que tenga un destino bien claro, que en este caso es educación, y que además no ponga en riesgo, Paulina, de ninguna manera el muy buen crecimiento económico y generación de empleo que hemos tenido en los últimos 2 años. El país ha duplicado su ritmo de crecimiento con respecto a los últimos gobiernos de la concertación. Estamos creciendo al 6% al año en lugar del 3%, y hemos generado muchísimos más empleos que los que se generaron en los últimos gobiernos de la concertación. Eso no lo queremos poner en riesgo y por eso nuestra reforma tributaria es moderada y está orientada exclusivamente al tema educacional. Precisamente en el área económica, subsecretario, hay voces del empresariado específicamente. Por ejemplo, voy a citar a Lorenzo Constant, que leí una entrevista de él durante el fin de semana, y él habló sobre esta reforma como una reforma no neutral, pero sí una reforma que estaba incorporada y que no iba a tener mayor daño en lo que es las empresas. Pero lo que sí estaba preocupado era la evolución que pudiera tener dentro del Congreso y también en los tiempos, porque el presidente Sebastián Piñera habló de sacar esta reforma en septiembre, pero a él le preocupan los tiempos. Bueno, nosotros efectivamente esperamos que la reforma se discuta ampliamente en el Congreso, pero no se eternice esta discusión y tenga plazos razonables, y el presidente ha planteado el 1 de septiembre como una fecha objetivo para tener la reforma votada. Nosotros, Paulina, creemos que es una reforma que no va a poner en jaque el muy buen crecimiento económico y generación de empleo por parte de las empresas. Además, porque además de ser un aumento moderado, este aumento de las utilidades, están protegidas las pequeñas y medianas empresas, porque para ellas tenemos una serie de mecanismos tributarios que pueden hacer que no paguen, de hecho, este aumento tributario que contempla la ley. Así que estamos muy confiados en que vamos a tener una ley que se va a tramitar con debate, pero tampoco se va a eternizar ahí, y que no vamos a tener un impacto negativo ni en el crecimiento económico ni en el empleo. Bueno, precisamente las pequeñas y medianas empresas, subsecretario, se echó de menos un poco, ¿no es cierto?, este arancel diferenciado, y obviamente que el impuesto de timbre y estampilla, esta reducción, ¿no es cierto?, de un 0,6 a un 0,2 es importante para ellos, pero echaron de menos este impuesto diferenciado para ellos. Hay de hecho, Paulina, no un impuesto diferenciado, pero hay, y aprovecho de hacerle propaganda a través de CNN, hay una norma muy interesante en la ley de la renta que es el artículo 14 quater, porque es el cuarto párrafo o disposición dentro de ese artículo,
que le permite a las pequeñas empresas que venden menos de 1.000 millones de pesos al año, más o menos 2 millones de dólares, y que tienen un capital inferior a los 500 millones de pesos, esas empresas, Paulina, si nos demuestran a impuestos internos que están reinvirtiendo sus utilidades, se les exime del impuesto de primera categoría a las utilidades de las empresas. O sea, este impuesto que estamos subiendo de 17 a 20%, estas pequeñas empresas, acogiéndose a este artículo 14.4, no tributarían ese 20% en la medida, Paulina, que reinviertan esas utilidades en sus empresas. Es una norma que yo llamo a las pymes a conocerla, a acogerse justamente a ella en este tiempo en que están pagando el impuesto de primera categoría, y así se van a evitar pagar este 20% de impuestos. Señor Dirpon, y finalmente con respecto al impuesto a los combustibles, algo que no solo afecta a las pymes, sino que también afecta a todos los consumidores, y esta ley que se va a enviar en forma paralela para lograr una mayor ejecución. ¿Qué esperan ustedes como gobierno de el desarrollo que tenga esta normativa en el Congreso? A ver, este es un tema que interesa mucho en el Congreso, evidentemente, porque el impuesto a los combustibles afecta mucho a las familias chilenas, y especialmente en estos últimos meses en que hemos tenido un aumento muy importante en el precio internacional del petróleo y también en los márgenes de refinación de las gasolinas. Nosotros esperamos, Paulina, que este impuesto se debata y se perciba claramente que lo que se está mandando en esta ley es distinto a lo que existe hoy día. Lo que se está mandando es un mecanismo más potente para proteger a las familias chilenas de la variabilidad en el precio de los combustibles. Es, como dijo el presidente, un impuesto específico variable, de tal manera de que cuando tengamos aumentos en el impuesto, en el precio, internacional del crudo, o en alguna razón que haga subir los precios de los combustibles, el impuesto va a disminuir, y viceversa, cuando baje el precio internacional del crudo y de las bencinas, el impuesto va a subir. Va a ser algo más potente que lo que está hoy, y yo creo que en el Congreso así lo van a apreciar, y creo que lo van a aprobar por abrumadora mayoría. Bueno, subsecretario, queremos agradecer este contacto que ha tenido con CNN Chile, que esté muy bien y buenas tardes. Gracias a usted, Paulina. Hasta luego, buenas noches.